Hola a todos. Bueno, de nuevo aquí con otro cuentecillo sobre un planeta paralelo al nuestro. Voy a comenzar el vídeo haciendo una reflexión sobre una pregunta que contestó Albert Einstein en una entrevista que le hicieron hace muchos años. Albert Einstein ha sido una de las cabezas más hiperclaras que ha tenido la humanidad. Le preguntaron, sobre todo en el contexto de la bomba atómica de aquel momento, de la energía nuclear, si él podría aventurar cuáles iban a ser las armas que utilizaría el hombre en una tercera guerra mundial. Y dijo que no tenía ni idea de cuáles serían las armas que el hombre podría utilizar en una tercera guerra mundial, pero que tenía certeza absoluta de cuáles serían las de la cuarta guerra mundial. A todo esto el periodista se quedó un poco perplejo de la contestación y le preguntó que cuáles serían las armas de la cuarta guerra mundial, a lo que Albert Einstein contestó que serían palos y piedras. Un renacer de una civilización. La tercera guerra mundial puede que deje esto en una situación, con el formato que sea, con el formato de guerra que sea, el que sea, en ese planeta, de tal suerte arrasado que las armas de una cuarta guerra mundial solamente sean los palos y las piedras. Dicho esto, y pensando en la reflexión de Albert Einstein, decidí que para hacer un vídeo, un cuento sobre el futuro de una civilización, de un planeta similar al nuestro, en otro universo, en otro orden, en lugar de este fondo, sería más adecuado poner este otro. Hoy voy a hablar de lo que sucede en ese planetilla, en ese planeta de ahí fuera, así en la distancia que separan los mundos, lo que pasaría a nivel energético. ¿Qué es lo que está sucediendo a nivel energético? Con este fondo que os he puesto, que también hace mucha referencia a lo que está sucediendo allí. Esta historia de ficción que os voy a contar hoy va a partir de cosas que ya sabemos, que en ese mundo están totalmente contrastadas y comprobadas. Una cosa es que le hagamos caso y otras que no. Pero lo que os voy a decir ahora mismo en ese mundo está totalmente contrastado. Lo que pasa es que cualquier parecido con la realidad es solo sincronía. Si en ese mundo no hacen nada, primero la población tendrá fecha de caducidad, allí por aproximadamente 2050, en el año de esa tierra. Allí están sufriendo un cambio climático de origen incierto, pero que su forma de vivir lo que está haciendo es hacerlo progresar de forma acelerada. En tercer lugar, el clima es cada vez más hostil e impredecible y el número de fenómenos que se suceden, extremos en la naturaleza, es mayor. Su forma de vida acelera además el proceso de calentamiento global del planeta. Y eso también está totalmente demostrado. Está totalmente demostrado. Y tienen dos casquetes polares que se están derritiendo, que además eliminan CO2 y metano en grandísimas cantidades, que acelera aún más, de forma como la pescadilla que se muerde la cola, el proceso de alteración climática. Que puede ser de origen planetario o puede ser implementado simplemente por los que allí habitan. Pero todo esto empeora a una velocidad superior a la que pudieron calcular en su momento. Y eso también es así. Eso no tiene vuelta de hoja. Pero centrémonos en el tema porque ellos están ahora en 2020, están sufriendo una pandemia en ese planeta causada por un virus muy parecido a nuestro SARS-CoV-2. La sociedad se sostenía en ese momento sobre 4 pilares: la economía, la religión, la política y la ciencia. Y entre esos pilares nacían nuevas tribus urbanas, nacían tribus de negacionistas, nacían tribus de extremistas, positivistas, comprometidos, insolidarios, todos ellos fragmentos de una sociedad que agonizaba por la incertidumbre de un horizonte cada vez más lejano. La sociedad, a la par que se fragmentaba, quedaba moralmente mermada y desgastada no solo en el número de víctimas, sino a nivel económico y humano. Los problemas confluían y se multiplicaban entre sí ante una aparente incompetencia, absoluta incompetencia, inmoral incompetencia
generalizada de los gobernantes de los distintos países. En medio del estado de alarma, la población, asediada por férreas medidas de control, se adaptaba progresivamente a la disciplina y el orden propios casi de un régimen militarizado. Toques de queda, restricciones de movimiento y control de medios de comunicación, como si de una gran simulación se tratase. Preparando para algo mayor. No se sabía qué, la población no sabía qué, pero todo apuntaba a que aquello era un gran simulacro para otra cosa. En este planeta, en ese planeta hermano al nuestro, el del cuentecillo, arrastraban un serio problema de energía. Estaban en un círculo vicioso entre la necesidad de agua, energía y alimentos para sostener una superpoblación creciente que marcaba la cuenta atrás, poniendo límite a la propia capacidad del planeta para su sustento. Entre tanto, tenían que resolver varios problemas de un tamaño insondable. Hoy os contaré uno de ellos: la escasez de energía en un planeta hiperenergético. Es muy curioso y llama poderosamente la atención porque en ese planeta, en ese universo, el dilema conceptual es que, mientras que el cronómetro inexorable de la superpoblación marcaba un límite temporal y los combustibles fósiles aceleraban el cambio climático, emergían aleatoriamente propuestas sobre cómo solucionar el problema. Por un lado, la energía renovable y por otro, la energía extraída de la fusión de los núcleos atómicos. Todo esto llama poderosamente la atención, visto desde fuera, desde un mundo más cómodo como donde yo vivo, en la distancia entre mundos y esa tranquilidad que me da esa distancia. Llamaba poderosamente la atención, que el vacío contenido en una taza de café de ese mundo podría dar energía a ciudades enteras por un año. Pero esto me parece que pertenece a otra historia. El cuentecillo de hoy es muy diferente y no habla de la energía del vacío, ni siquiera de la energía contenida en los enlaces atómicos, ni de la fusión fría, ni nada de esto. Esos son otros cuentos, otras historias. Pero vayamos al caso. El tema de las energías renovables, que estaba sucediendo de forma progresiva, denominada energías limpias, aunque todas las energías renovables no son limpias, y la urgencia que requiere la necesidad de obtener una gran cantidad de energía que aumentaba progresivamente, sobre todo porque los combustibles fósiles estaban aumentando en su liberación del CO2, el famoso efecto invernadero, y aumentar la temperatura del planeta aún más. Como decía, eso sucede en un planeta hiperenergético, con excedente de energía. Qué llamativo, ¿verdad? Una superpoblación que requiere mucha más alimentación de la que es capaz de proveer, que necesita más energía de la que es capaz de generar y que los sistemas que generan energía hacen que el planeta se caliente aún más. Y el círculo vicioso se va multiplicando y multiplicando y multiplicando, abocándolo al fracaso allá por 2040-2050. Pero ese planeta tiene un sol, está en un sistema solar, que en una hora envía toda la energía necesaria, una sola hora, que necesitaría esa humanidad en un año. Y seguirá sucediendo durante 4.500 millones de años sin descanso. Los 7.500 millones consumen aproximadamente, 7.500 millones de habitantes, consumen aproximadamente 500 exojulios de energía, unos 500 teravatios. Eso al año. Son una sociedad tecnificada y totalmente dependiente de la energía. Se han vuelto absolutamente dependientes y esclavos de la energía. Creciendo la demanda cada año, se extrae esa energía aproximadamente en un 85% en ese mundo de combustibles fósiles, fundamentalmente el carbón y el petróleo, muy parecidos a los nuestros. Pero el Sol en un año proyecta sobre ese planeta del orden de 4 millones de exojulios, 8.000 veces las necesidades energéticas máximas de la población. 8.000 veces lo que se necesita en energía. Cierto es que el estado de bienestar y el consumo de la energía en ese planeta van de la mano. Utópico resultaría pensar en consumir menos
con el crecimiento poblacional acelerado que se tiene y la necesidad de vivir cada vez mejor. Y dentro de esta utopía es absurdo pensar que de la noche a la mañana se sustituya ese 85% de combustibles fósiles, de energía generada por combustibles fósiles, en energía renovable. Y aquí también tienen un problemilla grande, porque los 4 millones de exojulios generados por el Sol todos los años determinan la generación de ciclos naturales, mueven la agua, el viento, incluso la energía que se recibe directamente. Está muy dispersa en la naturaleza y debe ser extraída de esos ciclos. Ellos pueden extraer energía de esos ciclos naturales, alimentados todos, absolutamente todos, por el astro rey. Lo que sucede es que todas esas energías renovables, algunas de ellas son limpias y otras no. Pero lo que no es en absoluto limpio, y esa es la gran confusión de lo que está sucediendo en ese planeta, es que si bien se forzó una gran reforma energética, se impulsó una grandísima reforma energética con el precepto de energía ecológica, es todo una gran falacia. No es cierto. Las energías renovables no son ecológicas. Simplemente hemos deslocalizado, han cambiado el lugar de la contaminación. En lugar de contaminar tú con tu coche en el momento que lo estás usando, en ese sitio, se están contaminando a miles de kilómetros en otras zonas del planeta. Os lo voy a enseñar ahora porque es muy curioso lo que está sucediendo en ese planeta. Todo lo que sucede en el planeta está movido por el Sol, absolutamente todo. Es como sacar energía de los ciclos terrestres o directamente de la propia luz. Eso es de lo que se trata. Energía eólica, la del viento, la solar, la hidroeléctrica, la energía extraída de la biomasa, la mareomotriz, la geotérmica, todas esas son energías renovables, no se van a agotar jamás en 4.500 millones de años. Casi todas son limpias porque no generan residuos, pero por ejemplo la biomasa, la combustión de la biomasa sí genera gases con efecto invernadero. Ya sabemos que una cosa son las energías renovables y otra cosa es que sean limpias. Pero luego tenemos energías que no son renovables, como la energía nuclear, pero son energías limpias, al margen de la producción de los desechos radiactivos. Las placas solares, aunque han abaratado los costes, siguen siendo muy poco eficientes y tienen un coste inasumible para la encomienda de sustituir los combustibles fósiles en un corto periodo de tiempo. Ese es solo uno de los pequeños problemas que hay. Los grandes problemas de esta energía renovable es que no pueden, primero, no son capaces de cubrir la demanda actual. Todo lo que generan las energías renovables, todo, los molinos de viento, las placas solares, constituye un 7% de la demanda energética de la humanidad. La producción eléctrica del planeta, para ello se precisaría una coalición mundial y un proyecto de inversión masiva para construir lo que sería necesario en el caso de poder alimentar solo con energía renovable, así como hacerlo en un tiempo absolutamente récord. El ritmo actual de crecimiento poblacional no lo permite. Se pretende llegar a un 50% de capacidad productiva con energía renovable allá por 2050. ¿Será suficiente? ¿No será suficiente? Ahora voy a contar la parte B de la película y por qué digo que las energías renovables no son la solución. Es simplemente un cambio de modelo económico donde mucha gente se va a enriquecer. Segundo, es que son incapaces estas energías renovables de adaptarse a la demanda. Habría que casar la necesidad energética con la capacidad de oferta. Una oferta energética que en el caso de la energía renovable, a diferencia de la producción eléctrica que tenemos ahora con el carbón o el petróleo, solamente puede depender de los ciclos naturales. No se pueden almacenar. Si es mayor la oferta, se desperdicia, y si es menor la oferta que la demanda, pues nos quedamos sin luz, nos quedamos sin energía. Son energías limpias, pero en el procedimiento de extracción, todo lo que se necesita para extraer esta energía de los ciclos naturales tienen muchas comillas, que es lo que os voy a contar.
son capaces de destruir, de hecho van a destruir el planeta igual o en mayor grado que los combustibles fósiles, el carbón y el petróleo. ¿Por qué? Porque, solo por poner un ejemplo, el coche eléctrico. La gente está convencida que el uso de coches eléctricos son prácticamente la resolución de todo el problema del CO2 y todos los problemas de calentamiento global. Hablemos un poco del coche eléctrico. La transición energética ha comenzado a generar serias alteraciones medioambientales. Eso no aparece en la televisión, pero es una realidad. Muy serias alteraciones medioambientales, esa transición energética. Los limpios coches eléctricos se fabrican con metales y minerales que salen de las minas y que son lo que se conocen como metales raros. ¿Por qué se denominan metales raros? Porque están en muy poca cantidad en la corteza terrestre. Por eso se denominan materiales o minerales raros. El problema, más que fabricar un coche eléctrico que no produzca CO2, quizás sea que para ir a comprar el pan a 2 kilómetros de distancia y tu peso en torno a los 80 kilos, no podemos mover una tonelada. No podemos mover una tonelada durante 2 kilómetros y esa energía justificarla para comprar una barra de pan. Eso es lo que no parece muy sensato. Pero nos empeñamos en mover un coche de 1 tonelada con otro tipo de energía, energía eléctrica, energía limpia. ¿Pero qué sucede con los coches eléctricos? Pues con los coches eléctricos parece que un Tesla consume muchísimo menos, contamina muchísimo menos que un coche de gasolina con un motor atmosférico de 16 válvulas y 500 caballos de potencia. Puede ser. De hecho, el coche contamina menos. Pero la transición, como ahora vamos a ver, y me voy a inventar otro palabra diferente. Ya me inventé distocracia, ya hablamos de ecobiexcusa, ahora vamos a inventarnos otro diferente, el ecopostureo. ¿Qué es el ecopostureo? Pues el ecopostureo es que la transición energética es una falacia y no es una realidad. Convierten la energía limpia en sucia. La diferencia es que los combustibles fósiles en los que hemos tenido el problema del CO2 están perfectamente localizados y aquí la contaminación está deslocalizada en otro sitio. La transición medioambiental es ante todo una transición económica. No se trata de que vamos a contaminar menos, lamentablemente no es así. Se utiliza el término ecológico para vender más coches, más productos, para poner el mercado en acción, pero lamentablemente el coste de esos coches a nivel ecológico es tan brutal, tan desmedido, y hablo de coches como hablo de las grandes hélices de la energía eólica y demás. Ese coste es tan desmedido y tan brutal y tan sangriento para la naturaleza como los combustibles fósiles, como el petróleo y el carbón. Entonces, no es en absoluto cierto que protejamos los ecosistemas ni la madre naturaleza con este tipo de energía. Pero sí es cierto que atraen a usuarios comprometidos con el medio ambiente que aceptan pagar más caro y con otro tipo de tasa en pos de conservar el medio ambiente con toda su buena voluntad. La realidad es que lo que ellos no contaminan al circular con el coche se hace a miles de kilómetros en grandes minas a cielo abierto que destruyen parajes naturales y contaminan, matan a personas, contaminan agua, matan a personas y agotan los ecosistemas, hasta límites insospechados. Hemos sustituido el petróleo por la extracción de metales raros, de los cuales a la cabeza está una nación. A ver si os suena, a ver si adivináis qué nación está a la cabeza de extracción de materiales raros en ese mundo. China. Lo sabía, ¿eh? China está a la cabeza. Pero madre mía, ya os estáis dando cuenta del tema por dónde va. China está a la cabeza de la generación de extracción de materiales raros. Son raros, como he dicho, porque no están abundantes en la naturaleza y el destrozo que hay que hacer es masivo, el destrozo terrestre. Hay minerales como el europio, el samadio o el gadolinio
que junto con el litio, el germanio, el neodimio, todos ellos están presentes en cantidades significativas en los coches eléctricos, en cada uno de los motores y baterías de los coches eléctricos. El neodimio, por ejemplo, se utiliza para los imanes del motor, el grafito, el cobalto y el litio para las baterías, pesadas baterías. Sin estos minerales, sin estos metales raros, los coches no funcionarían, ni ellos ni ninguno de los motores necesarios para generar energía en la energía renovable. Ninguno funcionaría. Y este mismo concepto, que como digo, reside en los motores eólicos, hidráulicos, las células de los paneles solares, con su 7% de producción actual total, el planeta requerirá un aumento descomunal de la extracción de estos metales raros, que por otra parte son tremendamente escasos. Por poner solamente un ejemplo, por cada turbina eólica instalada en el mar o en la montaña, se precisa 1 tonelada de metales raros. 1 tonelada de metales raros. Hemos cambiado la dependencia por el petróleo por otra mucho peor y traicionera, por la escasez que tienen los metales raros en el planeta. ¿Por qué se habla tan poco de los metales raros? Quizá porque contaminan a miles de kilómetros de donde se consumen. Por ejemplo, cobalto en República Democrática del Congo, litio en Chile y Bolivia, circonio y estaño en Indonesia. Pero hay un país que atesora reservas estratégicas de estos materiales. Ese país es China, como acabo de decir. China podría hacer tambalear la producción energética de todo el mundo, de todo el planeta, si dependiésemos ahora mismo de la energía renovable. El control, el grifo de la producción energética del planeta estaría solo en manos de China. ¿Cómo lo haría? Controlando la producción del principal material necesario para construir todo lo que extrae energía de los ciclos naturales, el grafito. Ellos controlan aproximadamente, los chinos de ese planeta, controlan el 70% de la producción mundial de grafito. Sin grafito, amigos, no hay renovables, no hay energía limpia, no hay energía del sol aprovechada por los ciclos solares y extraída de ellos. Con lo cual China tendría la llave mundial de toda la energía. Que se vayan los de los Emiratos Árabes por ahí, que al fin y al cabo solamente se dedican a ganar dinero, pero de una forma muy diferente no pretenden someter al resto de la humanidad. Es solamente mi opinión. El grafito y el ácido fluorhídrico está envenenando a miles y miles y miles de personas. Kilómetros, centenares de miles, están siendo arrasados por las minas de grafito en China. Y eso que solamente cubrimos el 7% de la necesidad energética del mundo. ¿Os imagináis lo que podría ser pretender el 100%? La gente allí se muere de cosas como el cáncer de pulmón o la fibrosis pulmonar. Hay un aumento de leucemia, hay un aumento de procesos oncológicos descomunal, pero todo eso se tiene muy tapadillo en ese planeta, porque los medios de comunicación están controlados por unos pocos, entonces todas estas cosas no se cuentan. Los residuos de grafito son extremadamente tóxicos y destruyen cualquier vestigio de la naturaleza que pueda existir. No se pueden cultivar los campos y la gente se va, dejando a los pueblos vacíos. La demanda de los metales raros va creciendo anualmente en ese planeta un 25%, lo que supone un ritmo poco sostenible para el medio ambiente, imposible de aguantar. Por otra parte, habría que hablar del cobre. El cobre ha multiplicado órdenes de magnitud su demanda. Os voy a dar solamente un dato. En breve, posiblemente el precio del cobre supere con creces, con distancia, el precio de otro metal muy preciado, que es el oro. Las bobinas que necesitan todos los motores de energía eólica, de coches eléctricos, todo eso va con cobre. Se necesitará para el crecimiento al que está llevando el tema de la renovable y del ecopostureo, se necesitará aproximadamente la misma cantidad de cobre en los próximos 15 años, extraer la misma cantidad de cobre que en toda la historia de la humanidad. Y uno dice, bueno, pero es que antes tampoco usaban mucho el cobre, desde la edad de cobre.
Bien, puede ser. El problema es que desde el comienzo de la humanidad se han extraído aproximadamente unos 1.000 millones de toneladas de ese material, de cobre. Exactamente lo mismo que vamos a precisar en 15 años. ¿Sabéis o podéis imaginar el impacto que eso va a tener sobre los ecosistemas? Es brutal. En 15 años se va a extraer el mismo cobre que en el resto de la historia de la humanidad. El impacto sobre el ecosistema no se puede calcular. Es inviable. Todo eso si no crecemos más rápido, porque si crecemos más rápido, todo esto que os estoy contando se incrementa en cuanto a problemática. La mina de cobre más grande del mundo a cielo abierto se encuentra en Chile. Se llama Chuquicamata, de 4 kilómetros de diámetro y una profundidad de 1 kilómetro. Lo que está sucediendo en esa mina, que están en picos de extracción en el momento actual, con un 7%, lo vuelvo a recordar, solo un 7% de cobertura energética para ese mundo, lo que está sucediendo es que cuanto más excavan, menos cobre hay. Cuanto más se explota la mina, menos cobre se puede extraer. Y mayor es la extensión y la destrucción y la ampliación de todas esas minas en la necesidad de extracción de cobre. ¿Qué sucede en esa región donde está Chuquicamata? Pues que la gente se muere, que no hay naturaleza, que el número de cánceres de pulmón, leucemia, exactamente igual que con el grafito. El problema es que la extracción de este tipo de minerales necesita ácido, necesita una serie de productos tremendamente contaminantes, muy contaminantes. Y os recuerdo que para un motor de una turbina eólica se necesita 1 tonelada de minerales raros. La magnitud de los daños es brutal y la demanda es indescriptible y totalmente tapada por los facta factorum de las renovables. Personajes como Bill Gates, Soros, Elon Musk o Warren Buffett o el multimillonario dueño de Amazon. Todos ellos se han unido en grandes inversiones en 2 niveles diferentes de esta revolución. La revolución energética, en las renovables y curiosamente en el desarrollo de reactores nucleares de onda viajera con uranio empobrecido, en el caso de Bill Gates y Warren Buffett. ¿De la mano de quién? A ver si os suena este país. De la mano de China. Los chinos es que van siempre por delante. Yo creo que esos gobernantes son visionarios del futuro. Curiosamente todo esto, con este panorama y las medias verdades de las energías renovables, que como estáis viendo no son tan limpias como parece, la situación se complica al extremo y solo queda mirar hacia las energías nucleares. Lamentablemente algo que yo no defendería jamás, como la energía nuclear y su uso, podría ser la única salida, el único factor favorable en la producción energética a medio plazo para solventar el tema de los combustibles fósiles. Pero tendría que ser un proyecto global y ningún gobierno quiere asumir el coste de imagen que supone la generación de residuos nucleares y el peligro que podría suponer para la población tras lo que sucedió en Chernóbil o más recientemente en la central de Fukushima. En Chernóbil aprendimos que el valor del hombre sencillo, cogiendo barras de grafito con unas manos desnudas, expuesto a una radiación de millones de veces superior a la mortal, pueden enfrentarse estos hombres sencillos a la más gigante de las irresponsabilidades políticas. Aprendimos también que los muertos pueden enterrarse sin nombre y que las cifras que se maquillan y las víctimas se olvidan. Todo eso nos enseñó Chernóbil, que representó una vergüenza, un genocidio involuntario de Rusia frente a Ucrania, que alteraría por siglos posiblemente el ecosistema de todo el planeta. Parece, en esa ciudad fantasma de Pripyat, que preferiría 40.000 años de radiación a la presencia del hombre. Luego solo nos queda confiar en la geoingeniería, que es prácticamente la ingeniería de la imaginación, como poner paneles solares en el espacio, cada uno que los ponga como quiera, para tapar parcialmente la luz solar y disminuir el calentamiento. O vaporizar con megavaporizadores de agua el agua de los océanos para generar nubes artificiales con el mismo propósito. Todo este tipo de geoingeniería, aparte de ser obras descomunales e inabordables en el momento actual, no tenemos la capacidad
ni el orden, ni la coherencia para realizarla, el problema es que las consecuencias a corto, medio y largo plazo se desconocen, son imprevisibles. No se sabe si puede ser bueno para una cosa y malo para otras, porque los cambios son inmensamente grandes. A mí personalmente, que yo no soy de ese planeta y veo las cosas con la tranquilidad que me da la distancia entre mundos, como he dicho con anterioridad, me parece que algunas soluciones que han pasado quizá con poca atención, se le ha prestado poca atención, como la solidificación del CO2 en roca, podría ser más efectivo y rentable, limpio y a corto plazo, utilizando energía geotérmica para solidificar el CO2, podría contener el calentamiento global en la parte que al ser humano y el consumo de los combustibles fósiles le pertenece. Otras opciones como la acidificación de los mares se me antoja tan prometedoras como peligrosas y no las veo como una solución. En definitiva, en ese planeta hermano al nuestro, que ahora está en plena crisis de pandemia por el coronavirus, una de las primeras que sufrirá a lo largo de estos años, se hará inviable una solución, salvo un cambio radical que implique control del crecimiento poblacional, una disminución drástica del consumo y una mayor responsabilidad de los gobernantes. Responsabilidad y honestidad de los gobernantes. Aunque lamentablemente todo apunta por su historia, por el devenir de los hechos, que no será así, y que han pasado tantas humanidades como tentativas por someter a la naturaleza se han dado. Esa es la realidad. Este es el cuento y cómo el tema de la energía se está desarrollando en ese planeta. Un planeta donde el Sol provee 8.000 veces más energía de la que necesitan para vivir, pero se empeñan en consumir energía de combustibles fósiles o de las renovables. Tanto da que da lo mismo destruye una en un sentido que otra en otro sentido. Ni los coches eléctricos, ni la energía eólica, ni lamentablemente los paneles solares, con la necesidad de extracción y destrucción de la naturaleza para obtener cantidades masivas, insostenibles, de metales raros, van a ser la solución. La energía nuclear es excesivamente peligrosa y parece que a corto plazo lo único que pueden hacer es convertir el CO2 en roca. Si no se dan prisa y se ponen de acuerdo, la debacle, el desastre, hará que el colapso energético no tarde en llegar. Parece que apuntamos a no saber si será antes el defecto de alimentación, el problema de la energía o cualquier otro conflicto entre ellos lo que pondrá punto y final a este sistema, que ya es agonizante. Os mando un fuerte abrazo. Sé que el vídeo no es muy positivo en cuanto al mensaje que da, pero ya dije en el vídeo anterior que para las cosas que son inevitables, lo bueno o malo se relativiza, porque simplemente no podemos evitarlo. Veamos a ver en qué acaba el cuentecillo de ese planeta en ese universo lejano. Os mando un fuerte abrazo. Hasta el próximo vídeo.